Agradecer a todas las instituciones que en el día a día nos ayudan a concretar acciones, que al final del día, vaya si son importantes para dar pasos y para concretar avances. Agradecer a la senadora Carmen Sanguinetti, que también nos está acompañando, estaba el diputado Rodrigo Goni y demás. Aparte de lo que se ha dicho, que obviamente todo es compartible y todo es enriquecedor, nosotros queremos centrarnos mucho porque describe mucho de lo que tiene que ver con el sentir, de por qué se genera en la red oportunidades y que ya solamente con la concurrencia de hoy muestra que hay un interés en contribuir y en ampliar esta red. Y cuando llevamos adelante la red de oportunidades, en realidad hay dos aspectos que queremos precisar en cada instancia de estas características. Uno conceptual y otro operativo. Vamos a lo conceptual. Y se puede hacer referencia a tres conceptos, valga la redundancia: la libertad, la superación y la lucha contra la indiferencia. La libertad, me quedo con lo que decía Gabriel, lo hablábamos en lo que fue el lanzamiento con el presidente de la República, que es una interrogante que queremos volver a traer. La persona recupera la libertad ambulatoria, la libertad física, pero una cantidad de circunstancias no recupera la libertad. No recupera la libertad en sentido amplio. Porque hablar de libertad en casos donde no hay alternativas es estar engañándonos entre nosotros. La libertad está en el momento que hay alternativas, que hay opciones, que se pueden elegir diferentes caminos. Y para nosotros ese concepto de libertad tiene que verse en sentido amplio. Cuando se comete un error, ¿el error es producto de qué? Y analizar la trayectoria es muy importante porque ahí vemos cuán obstaculizada está la libertad en una cantidad de personas. Y eso también ocurre. Entonces, cuando hablamos del concepto de libertad, hablamos, cuando se recupera la libertad, qué tan libre literalmente es, pero a su vez, antes de ingresar al sistema penitenciario, qué tan libre era. Y lo más paradójico, si dentro del sistema penitenciario no tenía más libertad que antes o después, ya sea antes de perderla o una vez que recuperó la libertad. Y para nosotros estas interrogantes hay que estar permanentemente planteándolas. ¿Por qué? Porque hay que tener honestidad brutal en esto. Y si la persona no tiene la posibilidad de elegir, y ahí tenemos que ver cuánto tenemos que hacer como sociedad, evidentemente que no tiene razón de ser si no planteamos en estos términos de concepciones y definiciones que para nosotros son centrales. Por lo tanto, la libertad, desde el punto de vista conceptual, es fundamental en lo que tiene que ver con la red de oportunidades. Superación. Cuando Willman hablaba de errores, yo prefiero no centrarme en los errores, prefiero centrarme en la superación. Porque cuando los errores son referidos como parte del pasado, es que la persona evolucionó. Y muchas veces, por las características y todas las adversidades que tienen algunas personas, que puedan superarlos, habla de una enorme oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Ver que una persona en una trayectoria de vida tuvo problemas en primera infancia, pasó frío, una cantidad de complejidades vinculadas al barrio, una cantidad de complejidades vinculadas a las adicciones, una cantidad de complejidades que tienen que ver con la falla de instituciones o la dificultad de acceso a servicios, y esa persona que comete errores se supera, nos está dando un enorme dato que no puede pasar desapercibido. Entonces también busca la red de oportunidades poner en escena, poner en conocimiento esa superación. Que todos los días hay historia de superación, todos los días, sin excepción. No hay día que nosotros no tengamos contacto con una experiencia, con un testimonio, como el que contaba Gabriel, como que contaba Willman, como que hacía referencia a Teresa y por supuesto que Juan Miguel. Todos los días tenemos un hecho heroico. Un hecho que si uno analiza la circunstancia, dice, qué difícil que se supere. Y se supera. Y a diario, sin excepciones. Pero cuando hablamos de superación, y por eso vinculamos la red con la superación, primero nosotros también tenemos nuestro individualismo, que es ser mejores.
Para nosotros centrarnos en estos temas, en estas causas, aprender de los testimonios y poder aportar nos permite ser mejores. Y para nosotros también es una superación eso. Para las empresas también es una superación. Teresa decía el porqué. Cada institución determina el porqué, cada persona determina el porqué. Eso es personalísimo. Lo que sí está claro es que lo tenemos que hacer. Lo que sí está claro es que lo tenemos que hacer, que tenemos que ir a esa superación que se da por los diferentes actores. Y yo hablaba de un tercer marco conceptual que tiene que ver con la lucha contra la indiferencia. Y yo creo que es una indiferencia involuntaria, no voluntaria, pero hay indiferencia. Es más, yo reconozco que en algún momento la tuve. Lo pongo en primera persona. La indiferencia por no conocer, la indiferencia por no tener contacto con esas situaciones, la indiferencia por no medir el alcance o las consecuencias de no comprometerme. Yo la tuve. Y eso también para mí representa a nivel personal y humano una superación, que es un balance que hago yo mismo que define el porqué de una cantidad de instancias. Pero esa indiferencia, y eso también busca la red, es tomar contacto, porque quienes partimos de la base que el ser humano es esencialmente bueno y comprometido, el tomar contacto, en concientizar, el comunicar, nos permite cada día alejarnos colectivamente un poquito más de esa indiferencia. Hoy en Uruguay, para poner un ejemplo, entre enero y mayo egresaron del sistema penitenciario 3.910 personas. Son 26 personas por día. Hace pocos años atrás, 2019, no se llegaba a 19, 18,6 personas promedio por día egresaban del sistema penitenciario. Luchar contra la indiferencia quiere decir convocar colectivamente a qué hacemos y qué alternativas se tiene para estas 26 personas que todos los días egresan del sistema penitenciario. Y ahí tiene que ver la indiferencia, porque la indiferencia involuntaria termina siendo cómplice de la reincidencia. Sin querer, sin elegirlo voluntariamente, como recién señalábamos, pero un razonamiento muy básico. Si egresan 26 personas por día del sistema penitenciario, como se está ocurriendo ahora, y no trabajamos con acciones, no trabajamos con medidas, no tomamos conciencia de la situación, ¿cuáles son las alternativas o qué estamos esperando para que se afecte positivamente, ya sea en datos vinculados a la reincidencia, a la convivencia o, por ejemplo, en situación de calle? Entonces, conceptualmente, también esta red, aparte de la libertad, aparte de la superación, busca luchar contra la indiferencia, que quizás todos pasamos en algún momento por esa etapa. Desde el marco conceptual estamos absolutamente determinados y decididos de que esto hay que profundizar, porque es absolutamente necesario como país y como sociedad. Y ahora vamos al operativo, que ahí es cómo trabaja la red, o cómo tiene que trabajar la red, porque estas expresiones conceptuales tienen sentido si llegan a lo que tienen que llegar, y llegan a donde tienen que llegar, porque si no nos quedamos en un marco teórico. Y la idea acá es, como dice Daniel Fernández permanentemente, cambiar prejuicios por oportunidades. Y la red lo que busca, que ya tenemos 100 instituciones que se componen de empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, es sincronizar los esfuerzos y coordinar tanto sean los recursos como las diferentes acciones que hay que llevar adelante. Y nosotros lo hacemos esto, como decía, con mucha determinación, pero también lo tenemos que hacer con mucha humildad. Y cuando decíamos humildad, Fernanda se refería también en la misma línea, tiene que ver con que la red no es solamente para que estemos bajando alineamiento. Estamos para aprender, estamos para recibir propuestas, estamos para recibir sugerencias. O sea, esto lo digo porque tiene que ser con cabeza amplia. Fíjense todo lo que se puede hacer y no todo implica recursos. El abrazo no implica recursos. El tiempo de un voluntario, de una empresa, de una institución, para, por ejemplo, ir a tratar de acordarse la fecha de cumpleaños de X cantidad de personas.
El otro día cuando estábamos en Progreso, justo tuvimos un cumpleaños. Hacía años que quien cumplía años no le cantaba el feliz cumpleaños. Eso es enorme. No es poco. Es determinante. El presidente de la República dice una frase que a mí me encanta. Tiene un concepto que para mí, a mí me ha entusiasmado mucho en el correr de la actividad pública, que es las pequeñas grandes cosas. Parecen pequeñas para el mundo, pero son enormes en el corazón y en el sentir de la gente. Pequeñas grandes cosas. Y agrega, no hay causa chica o causa grande, hay causa justa. Y acá estamos hablando de causa justa. Que una persona el día de su cumpleaños tenga con quien compartir esa instancia justo. Que una persona tenga que recibir un abrazo justo. Que una persona tenga que recibir afecto justo. Entonces la red de oportunidades no es solamente oportunidades laborales que son imprescindibles, aclaro. Importantísimas e imprescindibles, pero no perdamos el día a día o la cotidianidad de los gestos humanos que nos pueden cambiar el día para bien o para el otro. A mí cuando yo me levanto y recibo el abrazo de mis hijos, me cambia el día. Quizás es, desde el punto de vista personal, la mayor riqueza que tengo en la jornada. Inexplicable, inigualable. Y es un gesto quizás básico de la vida cotidiana, pero a mí me hace la diferencia. Y a personas tanto privadas de la libertad como personas cuando recuperan libertad, el gesto de que nos superamos como sociedad, y que no vamos a hacer una condena social sobre la condena que se cumplió, para esa persona hace la diferencia. Entonces, ¿qué busca la red? Sentido amplio. Mucho afecto, compromiso, obviamente con oportunidades laborales, pero cabeza amplia. Por el voluntariado, como decía Fernanda, lo del deporte e inclusión. La persona es una, y el eje es la persona. La jornada laboral es una parte, pero el resto también hay que generar condiciones de superación y condiciones justamente que permitan una eficiente reinserción. Por eso en la red nosotros vamos a estar comunicando muchas de las acciones que tenemos previstas. Aspiramos a que sea un ida y vuelta. Y saben una cosa, solo no podemos. Solo no podemos. No las sabemos todas, nos equivocamos todos los días, a pesar del compromiso y el enorme esfuerzo que dedicamos a lo que hacemos, pero también tenemos la humildad de saber que a veces la complejidad por las adversidades es de tanta magnitud que necesitamos todos. Todos pensando, todos proponiendo, todos promoviendo acciones. Y en esa concepción que les comentaba de que no hay acción chica o grande, sino justa. Por eso se ha hablado mucho el término oportunidades. Y lo que busca la red, desde lo conceptual y de lo operativo, es oportunidades para personas que recuperan libertad, oportunidades para empresas e instituciones, pero sobre todo que todos tengamos la oportunidad de formar cada día una sociedad más justa. Muchas gracias.